Pues nada, ya doy paso a Nacho, que también es una otra excelente contribución a esta jornada, su conocimiento y su participación en diferentes foros de estandarización, y creo que nos va a aportar mucho, sobre todo desde la perspectiva del ámbito normativo vinculado a la identidad digital soberana. Nacho, adelante, muchas gracias. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor. Yo voy a intentar complementar lo que sea las dos presentaciones que se han realizado, que me han parecido pues, muy informativas, muy interesantes realmente, con una visión acerca de lo que estamos haciendo en identidad autosoberana en los sistemas públicos de identidad. Realmente voy a hablar de derecho español sobre todo, pero haré algunas referencias pues, al proyecto que quizás para mí es más referente ahora mismo en la Unión Europea y creo que se puede convertir en uno de los referentes a nivel mundial sobre identidad autosoberana conectada con el derecho administrativo. Y esto es importante porque de alguna forma, a pesar de lo que ha comentado Alex, es verdad que y aunque es verdad que efectivamente pueden existir sistemas, digamos, muy anárquicos de identidad, la mayoría de casos de uso de la identidad electrónica son, en el mundo de los negocios, en el mundo de la administración, son casos donde queremos poder utilizar identidades descentralizadas o autosoberanas, caracterizadas como aquellas que están bajo nuestro control, pero sin renunciar pues, al valor legal que eventualmente puedan tener. Y esto nos lleva pues, al establecimiento de sistemas de identidad autosoberana, pero que heredan la confianza de los sistemas de identidad que tenemos tradicionalmente. Y, por tanto, esto nos lleva a desdoblar como en dos capas la cuestión de los sistemas de identidad autosoberana y, por tanto, tener una capa inferior donde hablamos del identificador descentralizado o DID, al que se ha referido pues, Alex muy correctamente, que es puramente autosoberano en el sentido de que solo nosotros lo podemos crear, solo nosotros lo controlamos y encima de ese identificador descentralizado lo que hacemos es poner sistemas de provisión de credenciales de identidad electrónica precisamente para poder recibir estas credenciales y compartirlas bajo nuestro control. Y esto es lo que genera un debate actualmente importante en derecho público en la Unión Europea. En particular, pues en España, como veremos en la legislación del procedimiento administrativo común, pues que se ha reformado para, de momento, ya lo avanzo, impedir que podamos utilizar este tipo de sistemas a la espera pues, de que se regulen, lo cual trae cuenta pues, de cómo el Estado puede llegar a percibir, o los Estados pueden llegar a percibir los sistemas de identidad autosoberana como un cierto peligro para la seguridad pública, el cual es un debate pues, muy interesante porque realmente si no somos capaces de llegar a un equilibrio, a una visión equilibrada en la cual los sistemas, los servicios públicos que ya existen actualmente para la identificación electrónica y los sistemas públicos que existen para la acreditación de atributos personales de identidad, si esa visión no la podemos conciliar con la visión de la privacidad, pero también con la visión de la seguridad pública y las garantías para terceros, entonces, de forma natural, tenemos un problema para llevar esto al mercado, para utilizarlo en el mercado. Y yo, por tanto, me voy a centrar brevemente pues, en presentar la problemática precisamente el que estamos viviendo desde el sector público. Sin embargo, yo no he traído aquí una presentación muy amplia. La presentación estará disponible para quien la desee, por supuesto, y no he traído ninguno de los gráficos que habitualmente utilizamos para explicar la identidad descentralizada. Creo que ya se ha realizado pues, adecuadamente y, por tanto, voy a empezar centrándome en lo que nosotros percibimos como beneficios clave de este nuevo modelo de gestión de la identidad para el sector público. Y, en realidad, esto tiene que ver con lo que comentaba Alex, de alguna forma, ¿no? Y, de hecho, con lo que se decía al principio, no muy correctamente, ¿no? De esa visión, digamos, un poco tremenda, ¿no? De un mundo en el cual la identidad se ha convertido pues, en una gran mercancía, que, de hecho, este es el presente, no es el futuro, o bien las sociedades se han convertido en sociedades donde tienes más o menos crédito social en función de cómo te comportas, porque estás monitorizado constantemente por el Estado, ¿no? Entonces, de hecho, hoy en día tenemos referentes para ambos modelos. El referente americano claramente es el de la sociedad, la vigilancia global, el del Supilias Capitalism, que también pues, ha sido referenciado anteriormente. Y en el sistema de China, pues es un referente actual ya para los sistemas de social credit
scoring systems, ¿no? Donde realmente los ciudadanos son monitorizados y en función pues, de su comportamiento son puntuados y en función de esa puntuación van a poder obtener más o menos beneficios sociales o van a poder obtener mayor o menor estatus en la sociedad. Y esta es una visión de la identidad pues, que seguramente no nos gusta. Ni nos gusta la visión americana ni nos gusta la visión china en la Unión Europea. Y, de hecho, de alguna forma eso crea una especie de polarización de modelos, ¿no? Tenemos un modelo norteamericano de monetización de los datos de identidad porque se pueden apropiar conforme a la legislación, solo con la tímida excepción de la legislación californiana, que ya empieza a poner cierto coto a la posibilidad de monetizar estos datos, y en el otro extremo, estados como China, donde realmente pues, la vigilancia de los ciudadanos es algo que el Estado hace de forma natural y lo utiliza para regular como estructura de comportamiento, de regulación, estructura social de regulación del comportamiento de los ciudadanos. En Europa nos situamos un poco en medio, ¿no? Nosotros creemos que los sistemas de identidad, especialmente desde la óptica de la identificación personal, son servicios públicos de carácter esencial que aportan un gran valor, porque el Estado puede certificar quién eres y, de alguna forma, el Estado tiene unas potestades que permiten que tú puedas evitar ser discriminado, ¿vale? Porque precisamente puedes acreditar tu identidad. Y, de alguna forma, en el mundo, la mayoría de sistemas nacionales de identidad han construido esta teoría, la teoría de que hay un bien público que es supraindividual, que nos conduce pues, a que los ciudadanos estén identificados y tengan un derecho a recibir una identidad, pero también una obligación a recibir esa identidad. Y alrededor de ello construimos controles, pero también beneficios para los ciudadanos. Esta visión que intenta ser equilibrada es la visión que podría beneficiarse de estas tecnologías para que dos valores, y esto lo digo siempre, dos valores que parecen contrapuestos realmente puedan crecer a la vez. El primero, por supuesto, es el de la seguridad pública. El segundo, también, por supuesto, es el de la intimidad / protección de datos que todos los ciudadanos queremos. Normalmente tenemos un debate sobre sociedades securizadas y sociedades de confianza, que la literatura francesa ha sido particularmente prolífica al respecto, y tendemos a pensar que no es posible conciliar la identificación como manifestación de la seguridad pública con la privacidad, y que realmente nos vamos a encontrar que a más identidad tengamos, menos privacidad vamos a tener. Esto en realidad puede ser un falso debate. Es posible que la tecnología, y estas tecnologías en particular, nos den un modelo en el cual podamos tener una identidad de gran calidad, como por ejemplo la basada en un DNI electrónico, que luego podemos hablar de si se utiliza más o utiliza menos, pero que existe y que tiene una gran potencia porque hay procesos muy buenos de enrollment de los usuarios y procesos que garantizan que todos los usuarios tienen esa identidad y que además es difícil que se la roben. Y al mismo tiempo, pues quizás podemos derivar credenciales basadas en estos identificadores descentralizados que nos permitan compartir los atributos de identidad, es decir, identificarnos frente a terceros sin que en este caso el proveedor público lo vea. Por tanto, de alguna forma, aquí tenemos un modelo de tecnologías, y es una colección de tecnologías, no es por supuesto solo una de ellas, y de hecho suscribo todo lo que ha dicho Alex al respecto, donde estas tecnologías nos permitirían conciliar ambos valores. Y por tanto, yo creo que hay un beneficio clave para el sector público en la adopción de este modelo tecnológico. En particular, en la transparencia cito tres elementos, ¿no? El primero es que realmente cuando comparamos el modelo de identidad descentralizada con los modelos anteriores, como la identidad federada, a la que también se ha referido Alex, nos damos cuenta de que aquí hay una ventaja, que es que la información de identidad, a diferencia de un modelo centralizado, está descentralizada en el sentido de que la posee cada ciudadano. Yo tengo mis atributos de identidad, mis credenciales en mi cartera electrónica, por ejemplo, en un teléfono móvil con ciertas garantías de seguridad. No están todas en una base de datos centralizada. Esto es importante porque supone automáticamente una reducción del riesgo del robo masivo de identidad. Es una cosa que frecuentemente leemos en la prensa, ¿no? Pues que han robado miles de cuentas de usuario o millones de cuentas de usuario y se venden pagando, por supuesto, en Bitcoin en el mercado negro de Internet. ¿Esto ocurre? Pues sí, esto ocurre y va a seguir ocurriendo, sobre todo en sociedades como la norteamericana, donde acuden a la agregación de atribuciones de identidad para crear identidades sintéticas que luego sirven para hacer operaciones. Esto pasa menos en países como España, donde tenemos un DNI electrónico. No significa que no pueda pasar, pero es más difícil. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que si tenemos proveedores centralizados y toda la información de identidad
y en particular la información de autenticación como las contraseñas se encuentra centralizada, pues es más apetitoso intentar entrar en el sistema y robar esas identidades para intentar ganar dinero con ello. Luego, realmente la centralización, la identidad centralizada tiene un primer beneficio para el sector público, que es reducir el propio riesgo del sector público cuando actúa como proveedor de identidad. Y creo que es un beneficio que tenemos que considerar muy seriamente. Más aún, claro, el modelo federado, como ya he avanzado, cuando yo me autentico, por ejemplo, utilizando Facebook o utilizando clave, Facebook sería privado, clave sería público, frente a un tercero, por el intercambio, por el funcionamiento técnico del sistema, resulta que el proveedor de identidad normalmente aprende lo que yo estoy haciendo cuando me conecto a un tercero. Es decir, obtiene metadatos que permiten determinar cuál es mi actividad en línea. Claro, esto es un problema potencial porque, como mínimo, vamos a acordar que genera un riesgo percibido de gran hermano. Es decir, seguramente en un país como España, en el que la agencia tributaria pues, puede investigar mi actividad en las redes sociales, pues quizás no me resulta muy atractivo utilizar un sistema como clave, que es un sistema que está muy bien, suministrado por el gobierno, para hacer transacciones privadas. Hoy en día no es mi elección porque no me dejan, luego hablaremos de ello. Pero si me dejaran, quizás no me gustaría saber que la legislación tributaria contiene una excepción que permitiría acceder a esa información, quizás a efectos de hacerme una declaración complementaria, ¿no? O para identificar signos de aparente riqueza en un procedimiento de inspección, que tendría más garantías. Luego, bueno, es posible que la sociedad pues, no quiera que el gobierno sea el gran proveedor de identidad si eso implica que el gobierno ve lo que estamos haciendo. Y claro, desde la óptica contraria, para el gobierno, ¿no? Para la administración pública, que por supuesto no tiene ningún interés, porque si ve el interés público, no tiene ningún interés en vigilar a los ciudadanos, porque no tiene, porque en realidad pues, ofrece un servicio pues, para que podamos autenticarnos de forma conveniente en cualquier lugar, pues realmente el tener toda la información centralizada le supone pues, un mayor coste de cumplimiento, porque tiene que asumir, ¿no? Tiene que establecer controles para que realmente esos metadatos no se puedan utilizar. Luego, de alguna forma, para el sector público sería bastante importante e interesante salir un poco, ¿no? Romper, mantener quizás el rol de identificación, de decir Nacho es Nacho, pero salir del rol de autenticación, es decir, no ser la pieza que además confirma que Nacho es Nacho en cada operación para precisamente no tener que aprender esos datos que no dejan de ser sensibles a medida, sobre todo, que se van agregando y van creando esta visión de la identidad que compartía Alex de datos agregados, una especie, en realidad, de identidad sintética también, pero en este caso en España, por el uso de un sistema público, que, insisto una vez más, de momento no se puede utilizar. De momento yo solo puedo utilizar clave en mis relaciones con las administraciones públicas y ya. Con lo cual, digamos que no existe ese problema. Pero ciertamente, bueno, parece una barrera, podría ser una barrera en caso que quisiéramos extender la utilización del sistema. Y luego, desde luego, claro, frente a los modelos anteriores, tanto el modelo de autenticación federada como el modelo de certificado de firma electrónica, en este caso, digamos, la utilización de modelos de credenciales basadas en identificadores descentralizados nos va a permitir decidir qué queremos compartir. Por ejemplo, yo cuando presento mi certificado de firma electrónica expedido por la fábrica de moneda a un tercero, le enseño todos mis datos, nombre, apellido 1, apellido 2, todo. Todas las informaciones que hay dentro. No puedo enseñarle un trocito de la credencial, tengo que darle toda la credencial. Luego, en realidad, en muchos casos, utilizar certificado de firma electrónica para identificarse, que es una posibilidad que prevé nuestra legislación, como veremos inmediatamente, plantea el problema de que es excesiva esa identificación, porque igual no hace falta que tengan todos mis datos. Depende, claro, de para qué. Pues quizás para iniciar un procedimiento administrativo sí, pero quizás para participar en un servicio público o para participar en una votación municipal sobre dónde quiero que vaya el próximo polideportivo, pues oye, a nadie le importa cuál es mi nombre. Igual lo que les importa simplemente es que soy vecino del pueblo y que, por tanto, tengo derecho a participar en ese procedimiento. Con lo cual, de alguna forma, ahí tenemos un problema. Y lo mismo nos sucede con el famoso reglamento EIDAS. En el reglamento EIDAS intercambiamos un conjunto mínimo de datos que hacen que siempre estemos hablando de identidad plena. Y eso está muy bien para determinados propósitos, pero puede ser excesivo para otros propósitos. Sin embargo, estas tecnologías nos permiten acreditar nuestra identidad de forma parcial. Nos permiten compartir solo parte de la información. De hecho, lo ha enseñado muy bien Alex cuando ha mostrado pues, los modelos de confianza, ¿no? Que han emergido en el mundo tecnológico de Sovereign y de Aries, que realmente utilizan unos protocolos técnicos de credenciales anónimas que permiten recibir una credencial y trocearla para compartir la parte que queremos en cada momento con quien sea. Y que realmente pues, es un modelo muy, muy interesante.
Algo parecido hacemos desde Alastria, por ejemplo, o desde el proyecto de la European Blockchain Services Infrastructure, precisamente para poder entregar al ciudadano colecciones de pequeñas credenciales y después que el ciudadano pueda compartirlas con quien quiera. O entregarle credenciales con muchos datos y que también los pueda compartir con quien quiera, en este caso sin poderlos trocear, porque esto ya depende de los casos de uso. Luego, realmente, el sector público, creo, debería tener un gran incentivo. Aquí estoy diciendo lo mismo que antes, pero desde una perspectiva diferente, que son las barreras. Claramente ya hemos hablado de que existen barreras sociales y puede que legales para los sistemas de autenticación centralizada. Por lo tanto, creo honestamente que los modelos de distribución de la autenticación pueden permitir superar esta percepción de falta de privacidad. Y creo que si no eliminamos este problema, podemos tener un desafío para la extensión masiva de los sistemas que estamos utilizando actualmente. Lo cual es una pena, porque nosotros creemos en la identidad como bien social, como algo que responde al interés público, no algo que responde al interés de monetizar la vida de la gente, que es quizás el modelo americano, que es legítimo en Estados Unidos, excepto en California, que ya tiene limitaciones impuestas por su legislación de privacidad, que realmente busca que haya un mejor reparto monetario en la explotación de los datos de carácter personal y que es un modelo completamente alejado del Reglamento General de Protección de Datos, a pesar de lo que a veces se dice, ¿vale? Ni tampoco creemos en que la función del Estado sea controlar toda la vida del ciudadano, que es lo que se critica pues, del modelo chino. Y perdón las simplificaciones, que son horribles, pero de alguna forma es lo que vemos, ¿no? Cuando salimos por ahí a analizar estos modelos. Luego, esto es muy importante. Pero luego también, claro, tenemos barreras tecnológicas y de infraestructura. Esa idea de que tengo un gran nodo de autenticación que soporta millones de operaciones es un problema. Realmente es un problema porque alguien puede intentar tumbar el nodo. ¿Qué pasa si alguien hace un ataque de negación de servicio y tumba el proveedor único? ¿Qué ha pasado con Google ayer? Que se ha caído. Que se ha caído no por un ataque informático, sino por un problema asociado a la autenticación. Todo Google caído, menos de una hora. Pero bueno, el impacto que ha tenido. Oiga, igual sería mejor que en vez de tener sistemas de nodos centralizados, tuviéramos sistemas descentralizados. Porque una red distribuida, por supuesto, con un modelo de gobernanza descentralizado, va a poder dar un mejor rendimiento en términos de disponibilidad, porque no hay una dependencia de un punto único de fallo. Esto es muy importante. Eso sí, ya que trasladamos el riesgo de que la autenticación funcione desde un nodo, que es un sistema de información, a una red distribuida, esa red tiene que dar garantías. Y luego también tenemos una cuestión que es muy propia del derecho administrativo. Si yo quisiera que clave se pudiera utilizar para cualquier transacción en España, además de los anteriores problemas, tendría que superar el problema de la responsabilidad patrimonial de la administración. Y es que efectivamente alguien me dirá que como la administración responde por el funcionamiento correcto de los servicios públicos, cualquier daño que sufra un tercero porque clave estaba en medio de la ecuación va a generar responsabilidad patrimonial para la administración. Y yo creo que esto no lo queremos. Seguramente no es cierto, porque ya sabemos lo que dicen los tribunales de la responsabilidad objetiva, que es que al final la hacen subjetiva muy cualificada. Pero, en último término, pues parece un problema. Y además nos genera también un problema jurídico que nos hemos encontrado, por ejemplo, en Cataluña cuando hemos intentado abrir la autenticación de los nodos centralizados como IDCAT hacia terceros privados, que es que tienes que tener una especie de convenio, porque parece que si el privado se conecta a ti para utilizar la autenticación, para permitir al ciudadano que se autentique, le estás prestando un servicio. Y esto tiene muy difícil encaje en nuestro derecho administrativo. Por lo tanto, de alguna forma, pues tenemos una serie de barreras que esta tecnología nos puede ayudar a superar. Sin embargo, como todo sistema de identidad, necesita una base legal. En España, si hablamos del sector público, la normativa de referencia para los sistemas de identificación electrónica la encontramos, por parte de los ciudadanos al menos, la encontramos en la Ley 39/2015, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta normativa tiene un artículo 9 que básicamente regula en qué caso los interesados se pueden identificar electrónicamente entre las administraciones públicas. Entiéndase ante cualquier entidad del sector público, porque lógicamente no es solo estrictamente ante las administraciones públicas, dado que es una ley que después, digamos, de su reforma, ¿verdad?, de la ley 11/2007 y de ser refundida y separada de su gemela siamesa, pues es una ley que se refiere al sector público en su integridad. Por lo tanto, tenemos una norma de referencia que nos dice qué sistemas de identificación electrónica se pueden utilizar. ¿Y qué nos dice? Pues, bueno, muy rápidamente que podemos utilizar certificados electrónicos. Bueno, esto ya lo conocemos, esto es la PKI, esto es el certificado de la fábrica de moneda, que ya hemos dicho que está muy bien, pero puede ser excesivo en cuanto a la compartición de datos. Y eso lo vemos todos los días cuando nos comentan
pues no solo los ciudadanos, también los empleados públicos que quieren poder tener seudónimos porque no quieren que aparezca pues, un documento nacional de identidad en cada identificación que realizan porque es excesivo. Y tienen toda la razón. Por lo tanto, es un sistema que está bien, pero es un sistema pues, que es técnicamente uno muy en concreto, que él, evidentemente tiene un despliegue pues, aceptable, pero que no es el único posible. Por tanto, siguiendo también lo que se decía ya en la legislación anterior, la Ley 11/2007, el artículo 9.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común también admite otros sistemas de identificación y se refiere a sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema pues, que se considere válido, pero nos dice siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Y a partir de aquí, eso hará que haya una entidad que identifique y luego se pueda proveer una autenticación, es decir, una comprobación de la identidad de esa persona con base en diversos tipos de plataformas. Esto es lo que da soporte hoy en día, por ejemplo, a Clave o en Cataluña al IDCAT móvil o en Galicia al Chave 365 si no lo han desmontado, ¿no? En fin, o en Portugal pues al referente que ellos tienen. Entonces, de alguna forma, hasta el año pasado, básicamente solo se pedía esto. Desde el año pasado, desde la aprobación del Real Decreto Ley 14/2019, además se pide que estos sistemas reciban una autorización previa por parte de un órgano del Estado que solo va a poder ser denegada por motivos de seguridad pública previo a un informe vinculante pues, del órgano competente. Esto es muy interesante porque es la primera vez que vemos en derecho español una conexión fuerte entre la identidad, pero desde su dimensión de identificación y la seguridad pública. Y esto realmente lo que hace es intentar reforzar el control del Estado para que la función de identificación, no la compartición de cualquier atributo de identidad, sino la función de identificación sea pues, lo más robusta posible. Basta leer el preámbulo del Real Decreto Ley para ver pues, que esto se inserta en la lógica de la dialéctica Estado-Generalitat de Cataluña por el procés y porque se cita expresamente. Y, por lo tanto, de alguna forma hace pensar que, bueno, pues que quizás una administración pública podría acabar produciendo y poniéndolo en el mercado, vamos a decirlo así, o en su constituencia, que son los ciudadanos, sistemas de identificación que se puedan utilizar sin posibilidad ninguna de trazabilidad. Y esto, pues parece que el Estado no lo quiere y, por tanto, lo que hace es, primero, someter cualquier sistema diferente a un certificado de firma electrónica, que es de identidad plena, a una autorización que, eso sí, solo podrá ser denegada en caso de que se planteen riesgos a la seguridad pública, que evidentemente tiene que ser riesgos intensos, no puede ser cualquier riesgo. Claro, a partir de aquí, básicamente lo que tenemos es una normativa que además se va a preocupar por las condiciones técnicas de estos sistemas de identificación electrónica y nos va a decir, como novedad, que los recursos técnicos que se utilicen para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de los sistemas de identificación se deben encontrar situados en territorio de la Unión Europea. Y además se añade que en caso de tratarse de categorías especiales de datos, referenciando el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, se nos dice que tiene que estar en suelo español. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuáles son esas categorías especiales de datos y, en concreto, a cuáles se pueden referir cuando estamos hablando de sistemas para la identificación electrónica? Pues claramente a información biométrica. Es decir, que se sujeta al control particularmente reforzado cualquier sistema de identificación electrónica, sea centralizado o descentralizado, que vaya a consumir información biométrica. Esto, francamente, no tiene por qué estar mal. De hecho, parece bastante razonable y además se inserta dentro de un paquete regulatorio que tenemos en la Unión para que las autoridades competentes, porque no todo el mundo tiene que poder captar biometría para lo que quiera, por cierto, esas autoridades competentes puedan realmente obtener biometría de muy alta calidad, vincularla a instrumentos como los documentos nacionales de identidad, los pasaportes y además compartirla entre ellos. Por tanto, de alguna forma lo que se dice es, mire, los recursos en la Unión Europea, por aquello de que las identidades de las personas pues sean realmente un bien social y estén dentro del marco de control que nosotros tenemos, lo cual afectaría a la blockchain que pueda sustentar esta cuestión. Y cuando utilicemos biometría en España, ¿vale? Sin embargo, la gran novedad de esta norma es que se prohíbe realmente, temporalmente, esperemos, se prohíbe el uso de sistemas de identificación basados en tecnologías de registro distribuido y además los sistemas de firma que se basen en los anteriores y se nos dice en tanto que no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del derecho a la Unión Europea. Bueno, en este caso, pues la nota que hay que decir, y luego profundizaré un poco más en otra óptica,
es que, bien, no supone una prohibición general del uso de blockchain en ámbito del sector público. Esto es importante tenerlo claro. Realmente, esta prohibición no afecta en ningún caso a que utilicemos la blockchain con sistemas de identificación que ya existen. Por ejemplo, yo podría utilizar blockchain con una identificación para registrar un documento, para hacer una operativa que acabara con una identificación de Nacho Alamillo basada en su documento nacional de identidad electrónico. No habría ningún problema desde ese punto de vista. De hecho, en realidad, si hiciéramos una derivación criptográfica de un identificador descentralizado basado en la clave pública que tiene nuestro certificado de identificación electrónica, el DNI electrónico, no estaríamos incumpliendo con la Ley 39/2015, porque no estaríamos utilizando un sistema de identificación basado en tecnología de registro distribuido. Estaríamos utilizando un sistema de identificación basado en el DNI. Sin embargo, sí que es verdad que podríamos tener más privacidad a la hora de compartir esos datos, porque podríamos extraer los datos del DNI de una persona, dárselos a esa persona, bueno, de hecho lo haría ella misma con un software especial, derivándose un identificador descentralizado y una colección de credenciales con los datos del documento de identidad. De hecho, existen varias propuestas en este sentido en la literatura académica. De hecho, los trabajos de Andreas Abraham son muy, muy relevantes en este sector. Y, por tanto, bueno, pues no hay que descartar que podamos tener sistemas de identidad descentralizada, sistemas de identificador descentralizado que realmente no sean autosoberanos. Es decir, que sean sistemas de tecnología de registro distribuido que permita identificación, pero con base en una identificación previa y centralizada. Entonces, esto es importante. No todos los DIDs que nos vamos a encontrar, no todas las fórmulas que encontraremos de identificación en el mundo de blockchain o en el mundo de la tecnología de registro distribuido, no todos ellos van a ser autosoberanos. Efectivamente, podemos tener sistemas que no lo sean, porque simplemente derivemos un identificador descentralizado de una autoridad pública y la podemos utilizar. En este caso, esto no estaría prohibido a fecha de hoy. ¿Qué es lo que estaría prohibido? Bueno, realmente estaría prohibido que yo me hiciera un identificador descentralizado en una red completamente anonimizada, por ejemplo, de tipo blockchain, y que a partir de ahí yo pudiera obtener credenciales emitidas por las administraciones públicas o admitidas por las administraciones públicas. Por tanto, tenemos la doble dimensión de la prohibición. Ni podríamos emitir, en este caso, ni podríamos admitir credenciales que se hubieran emitido con base en esta tecnología. Por tanto, prohibición, técnicamente hablando, de los sistemas de identificación basados en identificadores autosoberanos, de momento. Bueno, hasta aquí pues se puede entender pues que en la dialéctica del proceso, ¿no? Todo lo que he comentado anteriormente, pues bueno, pues el Estado de momento diga, mire, esto me da miedo, yo cierro un poco, pongo una barrera hasta que yo lo regule. Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención es más bien el segundo párrafo pues, de esta norma, ¿no? Realmente es la disposición adicional sexta de la Ley 39/2015, pues a él le interesa. Básicamente lo que se decía es que en cualquier caso, en cualquier sistema de identificación basado en tecnología de registro distribuido que pueda prever esta legislación, deberá contemplar asimismo que la Administración General del Estado actúe como autoridad intermedia que ejercerá las funciones que corresponda para garantizar la seguridad pública. Claro, ¿qué es una autoridad intermedia? ¿Qué significa esto? ¿Significa que para que un ciudadano pueda hacerse un identificador descentralizado necesita la intervención del Estado? En ese caso, si esto fuera así, porque esta ley todavía no se ha dictado, nos encontraríamos ante un veto total de los sistemas autosoberanos puros y, por tanto, de todos aquellos pues, que de alguna forma quisieran el tener anonimato. Hay otra posibilidad que se ha salido pues, en algunos de los debates jurídicos que hemos tenido dentro del proyecto de EBSI, es básicamente que cuando alguien te tiene que dar una credencial verificable, pueda registrar que un DID que te has hecho tú, que ya existe previamente, es tuyo. Entonces, hay un escenario en el cual es posible que lo que veamos en el futuro, aunque yo desde luego no lo sé, hay un escenario en el que igual nos encontramos con que yo pueda hacerme un identificador descentralizado, pero que luego para recibir una credencial verificable, pues yo esté obligado a identificarme con un DNI electrónico para que alguien pueda saber que mi DID es mío y entonces me puedan dar una credencial verificable. ¿Qué pasará? No lo sabe nadie, pero este es el debate que tenemos realmente a fecha de hoy. Y voy acabando. Todo lo demás, en principio, no está limitado. ¿Qué significa esto? Significa que realmente la visión de la SSI para intercambio de datos de identidad, que no es para identificarse, no es fácil que Nacho es Nacho, sino para acreditar otras atribuciones de Nacho, como que es titular femenino numerosa o que es abogado o cualquier otro dato que las administraciones poseen, esto no está limitado de ninguna forma. Es decir, si quisiéramos hacernos identificadores descentralizados para obtener
la titulación académica o para obtener, pues eso, ¿no? Que es familia numerosa o para obtener acceso a informaciones sensibles, si quieres compartir con terceros, podríamos hacerlo sin ninguna limitación jurídica. Y esto es muy importante porque con la base legal del derecho a acceso a datos personales propios que tenemos en la legislación y con base en las potestades certificantes de las administraciones públicas, tenemos una oportunidad muy buena para poder obtener credenciales verificables que garanticen de forma legal, acrediten de forma legal esas atribuciones y poder compartirlas. Es decir, que podemos abrir los archivos de las administraciones públicas y los registros de las administraciones públicas para que los ciudadanos puedan obtener, previa evidentemente su identificación, porque necesitamos saber a quién le estamos dando sus propios datos, puedan obtener, como digo, credenciales verificables y compartirlas con quien quiera. Y esto es una mejora sobre el sistema que tenemos actualmente de compartición de datos. Nuestra Ley 40/2015 ordena la colaboración entre las administraciones públicas para que no tengamos que aportar tantos datos cuando hacemos trámites entre administraciones, de forma que yo no tengo por qué aportar mi título familiar numerosa cuando me dirijo a una administración pública porque ya lo consultarán. Con este nuevo modelo podemos complementar este sistema para que yo pueda aportar directamente el dato. Y esto es muy bueno porque amplía significativamente el ámbito del derecho subjetivo que tenemos a no aportar documentos, ¿vale? Que actualmente tenemos en el artículo 28 y realmente pues nos permite obtener mejor rendimiento en el intercambio de datos nuestros, no solo entre administraciones, sino entre administraciones y entidades privadas, que es donde el artículo 28 de la Ley 39 queda cojo. Sin embargo, como ya he dicho, y con esto voy a acabar, tenemos necesidades normativas. No podemos utilizar cualquier tipo de red. Es decir, si nos hemos de fiar de que esto se basa en una red que es fiable, pues por mucho que hablemos de trustless, trustless trust, al final hay algoritmos, al final hay criptografía, al final hay un modelo de gobernanza, pues donde el poder tiene que estar repartido para que no pueda venir alguien y quedarse todos los datos y alterar la realidad. Por lo tanto, necesitamos un modelo de confianza. Y aquí pues, he traído solo 2 transparencias para identificar cosas que yo esperaría en el sector público a la hora de decidir qué tipo de blockchain podemos utilizar. Blockchain o DLT, ¿vale? Y es un poco lo que estamos hablando en el modelo de gobernanza, o se ha hablado en el modelo de gobernanza de Alastria, y se está hablando actualmente en el modelo de gobernanza de EBSI. Por ejemplo, sería bueno que hablamos de número mínimo de nodos y reparto del poder. Sería bueno que habláramos de condiciones mínimas de ciberseguridad y de continuidad, de normas de uso de criptografía, de procedimientos de pseudonimización o incluso de periodos mínimos de conservación. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar la blockchain para acreditar evidencias electrónicas vinculadas a la identidad y quisiéramos basarnos en un certificado cualificado, necesitaríamos 15 años de conservación. Lo segundo sería que como administración pública necesitaríamos hacer normas para aprovisionar los servicios, porque al final nosotros somos consumidores de un servicio de blockchain. ¿Qué querríamos o qué querría yo? Pues hombre, al menos el poder prever coste de servicio, es decir, evitar fluctuaciones o volatilidad. De hecho, es posible que eso sea el driver de la aparición de redes puramente públicas, no cobrarse entre ellos, no hacer que el servicio sea más o menos caro en función de la fluctuación de una criptomoneda. Obviamente, la posibilidad de recuperar evidencias, garantías de escalabilidad y, súper importante, certificaciones de ciberseguridad. Me parece que esto es lo más importante. Yo hubiera apostado o apostaría aún por una ley específica acerca del uso de identidad descentralizada en el sector público. No sabemos muy bien qué significa en el marco del derecho de la Unión. Podría ser algo que vaya en línea con la revisión del reglamento de EIDAS, pero yo no me lo creo. Creo que lo más prometedor será esperar a que se publique en los próximos meses el marco de gobernanza de EBSI y quizás ese marco de gobernanza, que al final va a ser un acuerdo entre muchos Estados miembros para poder intercambiar credenciales de identidad descentralizada, tanto para identificación como para otros datos de carácter personal, igual eso elimine las reticencias del Estado y, por tanto, se pueda proceder a eliminar directamente esta previsión o a legislar como toca. Y, finalmente, pues obviamente tocaría adecuar algunas normas técnicas de interoperabilidad. Yo lo voy a dejar aquí. Disculpas porque me he pasado unos minutos y creo que luego pues, tendremos algo de tiempo o espero que tengamos algo de tiempo para el debate. Muchas gracias. Agradecerte la exposición, ha sido muy brillante. Algunas preguntas me las has aclarado, pero ahora me he anotado un par de ellas que tocan al final.